Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bueno, para darle continuidad al video anterior que hablé del inmanentismo y el realismo, les había comentado que iba a dedicarle un video a Hans Jonas, ¿sí? Bueno, para contextualizar, Hans Jonas, judío, ¿sí? Vivió desde 1903 a 1993 y es muy conocido a la hora de hablar sobre el nuevo concepto de Dios después de Auschwitz, ¿sí? Para el que no sabe, Auschwitz es muy difícil no saber, pero por las dudas, que alguien no conozca, ¿no? Fue un campo de concentración donde justamente los nazis exterminaron a los judíos, ¿sí? Y bueno, lo que voy a hablar son los conceptos que por ahí Hans Jonas tiene con respecto a eso, ¿no? Entonces, primero que nada, Hans Jonas es filósofo. Yo estoy haciendo acá divulgación de la filosofía y un poco de filosofía también cuando se puede. Entonces, claramente todo lo que voy a decir, si le digo a un creyente, una persona, sobre todo un creyente fanático, porque si una persona que es creyente, pero que tiene cierta apertura a las preguntas y a cuestionarse un poco, ¿no? Por ahí puede dar un poco de apertura o posibilidad a dialogar lo que voy a decir acá, ¿no? Si es fanático, obviamente que no, porque el fanatismo es malo, ¿sí? En cualquier ámbito. Y luego también para los ateos, ¿no? Porque hay ateos que por ahí se preguntan, ¿no? sobre cosas como la cuestión de la existencia de un Dios, ¿no? Y otros simplemente son negadores y no dan posibilidad a un diálogo, ¿no? Bueno, esto es filosofía. Voy a compartir a ustedes la idea de Hans Jonas y bueno, después me dirán ustedes a ver qué piensan, ¿no? Entonces, la pregunta básicamente que mueve a Hans Jonas es ¿qué tipo de Dios, ¿no? ¿Qué Dios es capaz de permitir lo que sucedió en Auschwitz? ¿Sí? Que como digo recién, fue a ver, no sé si debe haber dentro de la historia de la humanidad algo más deshumanizante que eso, ¿no? Que ciertos humanos decidan prender fuego a otros seres humanos por la noción de que no sé, de que son una raza peligrosa, ¿no? Entonces eso es lo que llevaba a Hans Jonas a preguntarse todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Hans Jonas, al ser judío, ¿sí? En este caso, en este sentido, para entender a los judíos hay que ir directamente al Antiguo Testamento, si no podemos hablar del Nuevo Testamento, porque ellos todavía están esperando que venga el Salvador, ¿no? No es como los cristianos que adoptaron que Jesucristo era el enviado de Dios y entonces surge todo lo que sería la nueva era, la que estamos viviendo ahora, surge lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿sí? Acá estamos en el Antiguo Testamento, es el concepto que tienen los judíos, ¿sí? Y los judíos creen que Dios es el Dios de la historia, ¿sí? Vuelvo a decir, falta ir un poco a los textos nomás, y Dios es el guerrero, el que salvaba, ¿no? Bla, bla, bla. No estaba siempre del lado de su pueblo, el pueblo de la alianza, que es el pueblo judío, ¿no? Pero en Auschwitz, justamente, no sé qué pasó, dice Hans Jonas, que hizo silencio, que no se presentó, nunca vino a salvarnos, nunca, ese Dios de la historia se quedó mudo, ¿sí? Entonces él dice que habla justamente que esto es un grito desesperado del judío hacia un Dios mudo, ¿sí? La mamá de Hans Jonas fue también quemada en Auschwitz, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco el contexto de la pregunta, ¿no? Bien, entonces, creyéndonos un poco en el Dios de la historia, es decir, un Dios que se hace presente, no como el cristianismo, ¿sí? Aclaro esto para los que no saben la diferencia, pero el Dios cristianismo, ¿qué pasa? Justamente el que dice, no, felices los pobres porque un día tendrán justicia, felices, ¿no? Las bienaventuranzas, y entonces todo lo que no se da acá algún día se va a dar, ¿no? En el cielo, ¿no? Bueno, pero eso es a futuro, el cristianismo. El judío cree que Dios hace justicia en la historia, o sea que lucha junto a él, y así venimos como ganaban las batallas antes, ¿no? Todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento,
¿no? Bien, y un poco parte, esto es muy importante, si no conocen el libro de Job, lo más probable es que no puedan entender lo que está diciendo Jonas, ¿no? ¿Por qué? Porque para él, el libro de Job, ¿sí?, es el fundamento de toda la teodicea, ¿sí? La teodicea la conocemos por Leibniz, y que significa la defensa de Dios frente a los hombres, ¿no? Es decir, decimos, bueno, ¿por qué existe mal? Bueno, la teodicea viene a explicar por qué existe mal y que él lo deja, digamos, a Dios de lado, diciendo Dios no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, dice Jonas, el libro de Job es el que fundamenta toda teodicea, ¿no? O sea, toda defensa de Dios frente al mal que existe, ¿no? Resumidamente, ¿qué es Job? Sí, para el que no conoce el libro. Job, un libro del Antiguo Testamento, ¿sí?, y que es el hombre más justo, más bueno y perfecto que existía, ¿sí? Digamos, no tenía pecados, era el más justo, ¿sí? Y sin embargo le fue mal, pésimo, ¿eh? De una persona que supuestamente nunca había hecho el mal y como tal merecía tener una buena vida, ¿no? Que de hecho ustedes pueden, si tenemos en la actualidad, podemos ver mucha gente que es buena de corazón, que es muy amable, que parece justa y le va mal, ¿sí? Y sin embargo de repente te encuentras con personas que hacen mal y le va bien, ¿no? Entonces ahí es que justamente el libro de Job fundamenta o abre la pregunta de por qué, digamos, al malo le va bien y al bueno le va mal, básicamente, ¿no? La cuestión acá de Job tiene que ver con que era justo, ¿sí? Y bueno, de hecho hay un diálogo entre Satanás y Dios ahí, y Dios le da permiso, digamos, a Satanás para que pueda tentar a Job a ver si caía o no caía a maldecir a Dios mismo y a renegarse un poco de la situación, ¿no? Entonces, en eso de que Dios permitió a Satanás de que pueda tentar a Job, ¿no? Un poco lo que dice ahora Jonas es, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué Dios? ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué clase de Dios? ¿Sí? Porque venimos al concepto de Dios, que es omnipotente, omnipresente, es decir, omnipotente que lo puede todo, omnipresente que está en todo lado, ¿sí? Que es bueno además, ¿sí? Que es justo. O sea que si tiene todos esos atributos, entonces o no lo quiso salvar, ¿sí? Entonces eso lo vuelve malo, o si quería salvarlo y no lo podía hacer, entonces no es omnipotente, ¿sí? Entonces la pregunta acá es ¿por qué sucede hoy, ¿no? ¿Por qué Dios permite eso? Claramente, bueno, sí, por ejemplo, hay otro filósofo y teólogo, se me fue el nombre, lo voy a escribir en el video, Andrés Torres Queirugas, ¿sí? Que él justamente dice, ¿cómo una persona puede decir eso de Dios, ¿no? ¿Cómo puede decir que Dios pudo evitar algo y no lo evitó? ¿No? Él estaría enojado con esto que está diciendo Jonas y lo que estoy diciendo yo, obviamente, que también después lo voy a compartir, es un video más, para que conozcan también esa opinión, ¿no? De Andrés Torres Queirugas. Pero bueno, entonces, Jonas es un inmanentista, ¿no? Pero un inmanentismo distinto al inmanentismo panteísta, ¿sí? Que Dios deviene mundo y que todo es Dios, ¿no? Él cree que Dios, al decidir crear el mundo, renunció a su patria potestad, por así decirlo, ¿no? de evitar cosas malas. Es como que dijo, bueno, creo el mundo y dentro del mundo creo el ser humano lo creo con libertad. Por tanto, al darle esa libertad, yo renuncio a obligarlo a hacer el bien, ¿sí? Entonces nosotros nacimos, fuimos creados con libertad. Ahora, todo lo que pasa en el mundo depende de nosotros, ¿sí? Dios, no podemos recurrir a Dios. O sea, para Jonas no tiene sentido. Primero porque es un Dios, primer punto, es un Dios sufriente, dice, ¿no? Un Dios que sufre porque ve todo el mal que pasa, pero no puede hacer nada para evitarlo, porque renunció a esa patria potestad, a esa capacidad de intervenir al momento mismo de crear el mundo, ¿sí? Entonces no puede hacer nada. Otro, es un Dios que deviene, es un Dios entonces, ¿qué pasa? Al devenir, ¿qué quiere decir? Que se hace mundo, y si se hace mundo, está en el espacio y en el tiempo como nosotros, no es eterno, ¿sí? Eso de Dios eterno, para Jonas no. Dios está acá con nosotros, sumergido en este mundo, ¿sí? Un Dios preocupado
dice Han Jonas, el tercer punto, un Dios preocupado. ¿Qué significa eso? Que Dios no está preocupado porque no puede hacer absolutamente nada. O sea, más de lo mismo que decíamos recién, ¿no? No puede hacer nada para evitar el mal en el mundo, ¿sí? Porque Él delegó ese poder que Él tenía, se lo entregó a los seres humanos, y ahora Él mismo depende de los seres humanos, ¿sí? Por eso es un Dios preocupado, ¿no? Que no puede hacer nada. Y luego, claramente, un Dios no omnipotente, ¿no? Un Dios que no es todopoderoso, ¿sí? Él, en el momento mismo, Dios, de crear el mundo, ¿sí? Y crear al ser humano libre, renunció a su omnipotencia, ¿sí? Entonces es un Dios impotente, un Dios que es como vos, como yo, ¿sí? Que está limitado, ¿sí? Es el concepto que tiene Han Jonas de Dios. Entonces, un Dios que sufre, ¿sí? Un Dios que deviene, un Dios preocupado y un Dios no omnipotente, ¿sí? Y que ahora todo depende de nosotros, de la libertad del hombre. ¿Qué es lo que quiere hacer el hombre? ¿Sí? Por más que yo quiera, ¿sí? El ejemplo es eso, de hecho, que sale de Auschwitz, ¿no? Si yo, ser humano, ¿sí? Deshumanizo a otro y quiero hacerle la peor atrocidad, no hay nada que me detenga. O sea, no hay una cuestión de que vos vas a rezar a Dios y Dios va a venir a salvarte. No. Depende de mi libertad, digamos, como victimario de lo que elijo de tratarte como víctima, ¿no? Si quiero tener piedad o no tener piedad, ¿sí? Bueno, este es el concepto de Dios que tiene Han Jonas. De hecho, tiene un texto que trabaja sobre la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad del ser humano, de la libertad del ser humano, que será el próximo video, hablaré de eso. Bueno, ¿qué piensan ustedes de este concepto de Dios de Han Jonas? ¿Creen que es así? ¿Creen que no? ¿Qué les lleva a reflexionar todo esto de Auschwitz? ¿Creen ustedes que al malo le va bien y al bueno le va mal en esta vida? ¿Y por qué se da eso? ¿Sí? ¿Hay alguien que dirige el mundo como un cierto Dios o todo es puro azar? Les mando un abrazo.